abrazo a mi alma mater, la UNAM, por la organización y realización de este coloquio. También a los presentes, muchísimas gracias. Y bueno, hacer especial mención también por abrir al doctor Carlos Freire. Pues bien, efectivamente el tema del que me voy a ocupar tiene que ver con derecho y posmodernidad, nuevas categorías para pensar el derecho. Y bueno, en principio el término posmodernidad ya es algo bueno. Hay que dejar claro que la posmodernidad es una manifestación, una postura antagónica a la modernidad, ¿no? Aunque gran parte del discurso posmoderno es crítico al respecto, ¿no? Por ahí dice Raúl Quintero Corral, la posmodernidad no tiene como base la oposición de contrarios hegeliana. No se opone a ninguna afirmación ni se molesta que los posmodernos eminentemente pacifistas. Efectivamente, la tarea del posmoderno está en la justificación y validación de los discursos que circundan su contexto. El posmoderno se puede decir que es un crítico propositivo abierto a un pensamiento crítico y racional, pero sobre todo razonable, que va a ser la distinción, ¿no? con Werner, por ejemplo. En muchas ocasiones he señalado al posmoderno como un escéptico, por negar la noción de verdad, puesto que el discurso posmoderno reconoce la existencia de verdades para cada quien, de cada caso, para cada momento. Esa aparente negación de la verdad en un sentido universal y el reconocimiento de la existencia de verdades para cada quien y cada contexto se puede confundir epistémicamente hablando con el relativismo, pero vale la pena señalar que la pretensión posmoderna no es negar, sino confrontar la verdad, es decir, nutrir la noción de verdad desde una perspectiva crítica, haciéndose valer de la razón, pero sobre todo de la racionalidad. Lo anterior con la finalidad de encontrar una justificación para los discursos analizados con la pretensión de dotar de una armonía entre ellos y finalmente darles legitimidad, sobre todo a los discursos excluidos a través de metodologías novedosas y a veces cuestionables también por los seguidores de pensamientos tradicionales. El posmoderno es un gran argumentador, un creativo, un sujeto altamente propositivo y conciliador que constantemente está pensando en la aplicación, insisto, de nuevas metodologías, reflexionando y debatiendo con propuestas filosóficas nuevas o que no se habían discutido con anterioridad o ni siquiera se habían tomado en cuenta, ¿no? Se debe dejar atrás el prejuicio del posmoderno como un nuevo sofista, ¿no? Sofista en un sentido platónico, ¿no? De cómo veía este plano de los sofistas, ¿no? El posmoderno está más cerca del perspectivismo, del estructuralismo que del relativismo, del escepticismo, pero al final del día el posmoderno no se casa con ninguna postura epistémica en particular, prefiere cuestionar, deconstruir, atender a nuevos horizontes epistémicos, combinar, incluir y proponer antes que descartar. Obviamente el movimiento posmoderno también ha tenido muchas críticas por varios filósofos, ¿no? Claro ejemplo Jürgen Habermas, que opina que el discurso posmoderno simplemente es una manifestación para esquivar el proyecto inacabado de la modernidad. También algunos estudiosos han calificado, ¿no?, la posmodernidad o el posmodernismo como una simple moda banal, ¿no? Lo anterior no ha sido motivo para que este movimiento no deje de crecer y se siga pensando a través de esas categorías. Algo que fácilmente salta a la vista cuando se habla de posmodernidad es el prefijo post, ¿no?, que nos invita a pensar aún después de, pero también una despedida de la modernidad y un abandono de los anhelos de los discursos racionalistas que ponían a la ciencia como ama y dueña del monopolio epistémico. Algunos referentes obligados para entender la posmodernidad, sin duda algunas, son Baudrillard, el griego, Cornelius Castoriadis, Bauman, por supuesto, Povesky, por ahí su libro, el de la era del vacío, Lyotard, ¿no? Lyotard tal vez el más significativo, el primero en hablar de posmodernidad, que a mí me da mucha risa Lyotard porque tiene por ahí un libro que se llama La posmodernidad para niños, ¿no? Y uno se imagina que va a encontrar casi un libro para colorear, ¿no? Un libro de esos para dummies, nada más erróneo, ¿no? Uno de los libros más complejos después de Heidegger, ¿no? Entonces, es un libro bastante interesante, ¿no? Los mencionados pensadores tienen un común denominador, una clara influencia marcada por Michel Foucault, Levi Strauss y por supuesto Jacques Derrida, que por cierto Derrida, discípulo directo de Heidegger. Bátimo, ¿no?, otro filósofo posmoderno italiano, que estuvo hace unos meses en México, afirma que para Lyotard la modernidad perdió gran parte de su sentido a partir de algunos acontecimientos históricos. Es decir, la racionalidad de lo real, ¿no?, estoy pensando hegelianamente, ha sido confrontada por Auschwitz. La revolución proletariada como recuperación de la verdadera esencia humana ha sido confrontada por el mayo del 68. La validez de la economía de mercado ha sido confrontada por las crisis recurrentes del sistema capitalista. Un acontecimiento histórico que definitivamente tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, como un parteaguas entre modernidad y posmodernidad, definitivamente fue la Segunda Guerra Mundial. Cuando las contradicciones del proyecto modernista se manifestaron fehacientemente
en el incumplimiento de las añoradas orden y progreso, ¿no? Ni orden ni progreso, pues el parteaguas. Gran parte del discurso de la modernidad está sustentado en la autosuficiencia del hombre a través de la razón. En cambio, en la posmodernidad se puede afirmar que hay una desesperanza y modestia con respecto a la razón. No en su totalidad, es decir, no se desestima, pero sí hay una desesperanza. De ahí que hay una inclusión no solo de verdad, sino de verdades, en términos leotardianos. Es decir, la posmodernidad niega los grandes metarrelatos para únicamente centrarse en los relatos, ¿no? Los grandes metarrelatos, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? Por ahí Lyotard también habla del marxismo como uno de los metarrelatos en Occidente. Algunos autores como Owens señalan que el posmodernismo es una crisis de la representación occidental, su autoridad y sus afirmaciones universales, una crisis anunciada por los discursos hasta ahora marginados o oprimidos. A través del discurso del progreso de la ciencia, la disciplina irrestricta y el orden que pregonaba la modernidad, se escondía la violencia epistémica, que excluía y desconocía los discursos que no siguen los parámetros epistemológicos, metodológicos, filosóficos e incluso morales, en gran medida fundados a partir de los grandes relatos de los que hablaba Lyotard. La apertura que defiende la posmodernidad a los relatos o discursos excluidos dio la posibilidad de pensar con conceptos y categorías nuevas en Latinoamérica. Dos de esos conceptos son violencia, resistencia epistémica y eurocentrismo. Entendemos por violencia epistémica la exclusión, negación, persecución, segregación y discriminación de discursos, pensamientos, filosofías, metodologías e incluso epistemologías por motivos étnicos, políticos, de dominio o cualquier otro con la finalidad de imponer un discurso o metarrelato con la bandera de la verdad, quien pongan verdad con mayúscula. Por otro lado, la resistencia epistémica tiene que ver con la negación de adherirse a un discurso impuesto por algún grupo hegemónico fundamentalista a través del ejercicio del discurso que se pretende defender y la denuncia oportuna de los intereses que hay dentro de la imposición a la que se está resistiendo. Un ejemplo de resistencia epistémica que creo yo es muy claro es los pueblos originarios en México, que a través de manifestaciones como el zapatismo han resistido a la exclusión de la que han sido víctimas en la llamada Noche de los 500 años. Con lo que respecta al concepto de eurocentrismo, este se ha definido gramaticalmente en el Diccionario de la Real Academia Española como una tendencia a considerar valores culturales, sociales, políticos de tradición europea como modelos universales. Por ahí Samir Armin define el eurocentrismo como un culturalismo antiuniversalista, es decir, que no se interesa por analizar otras manifestaciones humanas más que las europeas mismas, las cuales asume como un modelo único que tiene las respuestas para las problemáticas de la actualidad. Como voy a citar tantito de forma textual a Samir Armin, ¿no? Se presenta como un universalismo en el sentido de que propone a todos la imitación del modelo occidental como la única solución a los desafíos de nuestro tiempo. Las reflexiones anteriores nos ayudan a pensar la posmodernidad como la puerta de salida a la emancipación epistémica, palabras de Boaventura, la descolonización epistémica, que supone el fin de la violencia epistémica y por tanto de la resistencia epistémica, lo que necesariamente nos lleva al reconocimiento del otro, como lo señala Enrique Dussel, pensador argentino, ya nacionalizado mexicano. Al negar la inocencia de la modernidad y al afirmar la alteridad del otro, negado antes como víctima culpable, permite descubrir por primera vez la otra cara oculta y esencial de la modernidad. El mundo periférico colonial, el indio sacrificado, el negro esclavizado, la mujer oprimida, el niño y la cultura popular alienadas, etc. Las víctimas de la modernidad, como víctimas de un acto irracional, como contradicción al ideal racional de la misma modernidad. Si bien es cierto que la posmodernidad se ha visto eclipsada por discursos hegemónicos y fundamentalistas como la globalización y el capitalismo ultranza, es menester señalar que los logros del discurso multicultural y pluralista ha logrado incluso dentro de los mismos discursos fundamentalistas, como por ejemplo en materia de derechos humanos y reconocimiento de las minorías, es decir, se permite criticar el propio discurso de los derechos humanos. En materia jurídica, voltear a ver discursos no occidentales para la comprensión del fenómeno jurídico en Latinoamérica resulta un quehacer obligado para conseguir la armonía y el desarrollo plural de las sociedades multiculturales que caracterizan a los pueblos no solo de México, sino también de toda Latinoamérica. El caso de México es muy particular. El año de 1994 resultó una especie de choque por dos cuestiones que se impactan, ¿no?, directamente en la realidad mexicana. Por un lado, el lanzamiento de los pueblos originarios, insisto, a través del zapatismo, que bueno, me imagino que ustedes están muy al tanto del zapatismo. Pablo Iglesias de Podemos es un gran lector de zapatismo, vemos sus tesis, está leyendo constantemente reflexiones zapatistas,
¿no? Bueno, Gramsci y zapatismo creo que son parte de las bases de Iglesia. El pronunciamiento del EZLN, ¿no? El EZLN, que es justamente el mismo día que se firma el Tratado de Libre Comercio en México. Es decir, por un lado el zapatismo y por otro lado el discurso hegemónico de la modernidad, es decir, el impacto mediático a nivel global que tuvo el pronunciamiento del EZLN, que resulta de la curiosidad postmoderna de conocer y proteger lo diferente. La atención de la prensa mundial que estaba puesta en México obligó al gobierno federal a escuchar las demandas de los pueblos originarios a través del EZLN. Este choque de dos realidades sigue en conflicto hoy en día y es tangible en los ordenamientos jurídicos nacionales. La Constitución de México, por ejemplo, es la muestra clara de este colapso. Por un lado, como secuela de las presiones de los pueblos originarios, se reformaron los artículos 1 y 2 constitucional para dar reconocimiento a estos pueblos. Pero por otro lado, existen los mecanismos constitucionales y también leyes secundarias, leyes reglamentarias, para despojarlos y excluirlos de sus comunidades. Hasta el día de hoy, las reformas estructurales del gobierno federal son un claro ejemplo de eso. Tradicionalmente se ha dividido en México, en la historia del derecho en México, 6 grandes apartados. Derecho prehispánico, el cual es soslayado por muchos autores modernistas que dicen que ni siquiera puede ser derecho el derecho prehispánico, que eso no es derecho, es un pensamiento totalmente retrógrado. Derecho castellano, derecho indiano, derecho insurgente, derecho del México independiente, derecho porfirista y derecho revolucionario. Los historiadores del derecho en México dan por hecho que seguimos en la etapa del derecho revolucionario. Y también dan por hecho que los ideales de la Revolución Mexicana siguen totalmente vigentes. Prácticamente, por supuesto que no es así. Los ideales de la Revolución han pasado a segundo plano y han sufrido una metamorfosis kafkiana a una especie de poesía histórica, de buenas intenciones para llenar palabras vacías y políticamente correctas, enunciadas en eventos conmemorativos por voz de gobernantes y líderes políticos. Los ideales de la Revolución Mexicana han sido cambiados por los intereses de mercado, por las necesidades globales y por las reglas del neoliberalismo. Actualmente podríamos agregar una 7ª división de estudio de la historia del derecho en México, el derecho neoliberal. Este consiste en seguir de forma incondicional los intereses de los mercados, donde eminentemente el derecho se subordina a ellos. Este periodo comenzó con el gobierno de los llamados tecnócratas, a finales de los 80s, de la Madrid, Salinas, Zedillo y hasta el día de hoy. Luego entonces, por un lado tenemos un derecho que tiene una tendencia fundamentalista hacia el neoliberalismo, pero por otro tenemos la apertura que dejó la posmodernidad para pensar con nuevas categorías y estas dos vertientes conviviendo en un mismo contexto, claro, con sus respectivas y peligrosas contradicciones. De ahí la necesidad de pensar, discutir, enseñar y aprender el derecho con nuevas categorías, resolver las grandes contradicciones para poder resolver los problemas filosóficos, jurídicos, económicos, sociológicos que enfrenta la realidad mexicana. Lo anterior solo se puede lograr pensando el derecho en clave multicultural, pluricultural, multidisciplinaria, transdisciplinaria, interdisciplinaria, pero sobre todo de forma creativa. Actualmente no es viable pensar, discutir, enseñar y aprender el derecho en clave eurocentrista. Eso ya se ha intentado a lo largo de la historia del derecho en México a través del derecho copiado. Y en el mejor de los escenarios con el derecho comparado, a veces con buenos resultados, otras no. Lo que la realidad demanda es lo que llamamos derecho creativo, que es el que dota de respuestas a las problemáticas de la sociedad. Este se hace llegar de cualquier elemento, insisto, esencialmente multicultural, pluricultural, pero sobre todo pensando con categorías propias, es decir, descolonizarnos epistémicamente. Y a diseño y talla de las necesidades y problemáticas en particular sin pretensiones universales. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y esto cómo se puede ver materializado? Por ejemplo, en la UNAM, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Por ahí hay un movimiento bastante interesante que es el infrarrealismo, que es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que llamamos derecho creativo, el caso del infrarrealismo, cuya influencia se basa en el realismo jurídico y el infrarrealismo literario. Este movimiento no se reduce a ser exclusivamente una propuesta epistémica y filosófica, ni una estrategia pedagógica, ni de resistencia epistémica, una corriente escuela, sino que en realidad es un poco de todo. El movimiento infrarrealista en materia jurídica surge por iniciativa de mi maestro, doctor José Ramón Narváez Hernández, que es profesor de posgrado en Derecho del UNAM, investigador y autor de obras relacionadas con la cultura jurídica, quien en principio lo desarrolla como una propuesta pedagógica, pero poco a poco desembocó en una propuesta epistémica para entender y resolver los problemas del derecho con categorías propias. De manera muy sintética,
Voy a dar los principios en que se basa el infrarrealismo, ya sé que tengo el tiempo encima, de manera muy sintética. Uno de los principios del infrarrealismo jurídico es dar cabida a las pasiones y emociones en el derecho. A diferencia de la cosmovisión eurocentrista, ¿no?, del derecho en el que las emociones deben ser excluidas, se debe considerar que si el derecho pretende la justicia, necesariamente conlleva una carga emocional. Hay que aceptarla, reconocerla, pero sobre todo incentivarla. Evitar la negatividad, ¿no? No solo ver el lado negativo del derecho, se tiene que analizar y pensar a través de todas sus vertientes. La ironía, hay que burlarse del derecho para poder mejorarlo, ¿no? Y eso nos da la puerta abierta de incluir desde chistes hasta memes, ¿no? Entonces, la crítica propositiva, denuncia de contradicciones y propone mejoras, es exigente y es creativo. Es epistemológico, se busca la honestidad, definir si se habla del ser o del deber ser, ya que en derecho es una práctica común hablar del deber ser como si se hablara del ser, para no engañar a la gente. Exigencia ética o humanismo. El derecho queda rebasado, no se puede entender únicamente con sus propios instrumentos, hay que recurrir a la ética y a la filosofía. Es un movimiento artístico, se recupera la noción de ars juris. El derecho tiene que ver con un arte, lo que tiene que ver con los demás elementos. Lo hace crítico, social, irónico, humanista. Para su enseñanza, discusión y difusión se recogen elementos del cine, la literatura y cualquier manifestación estética. Recuperar lo mexicano. Interesa rescatar lo que está abajo, lo que despreció Occidente y que es propio del contexto mexicano. Pensar con categorías propias. Hay una frase que me gusta mucho de José Ramón Narváez que nos invita, hay que pepenar lo que Occidente tiró. Y bueno, pues si pudiera resumir de forma sintética esta breve charla con una frase sería: pensemos el derecho en forma creativa. Muchísimas gracias.